Buonasera a tutti. Buenas tardes a todos. Ya estamos aprendiendo que esta es la habitación en la que el meeting este año ha querido proponer algo diferente y algo más allá con respecto al debate o al diálogo o a la mesa redonda. Esta tarde, como ustedes ven, la mesa es un poco diferente con respecto a lo típico y esta tarde estamos aquí ante una representación que se encuentra a medias entre la lectura, la dramatización, el cuento y el testimonio. Entonces nosotros hemos propuesto a uno de nuestros amigos históricos del meeting, el profesor Franco Nembrini, conocido, súper conocido. Le hemos pedido que se imagine encontrarse en su canal de televisión y imaginándose teniendo mucho público ante sí, no solo el público de la televisión. Y le hemos pedido que venga aquí a proponernos algo de su Pinocho, de su aventura de Pinocho. Franco Nembrini seguramente no necesita ninguna presentación. Claro, es un profesor de italiano, fue profesor, fue director y creó escuelas, ha sido director de escuelas, escribió libros, hace conferencias, programas de televisión. ¿Qué más puedo añadir? Bueno, solo quisiera añadir un pequeño detalle. Franco nace como alguien que habla para enseñar. Franco habla para que los demás vuelvan a levantarse y además se sientan alientados por lo que él dice. Y seguramente sus programas de televisión también tienen este matiz. Franco es un profesor siempre, a pesar de lo que haga. Cuando escribe libros, cuando está en la televisión, a pesar de lo que haga siempre es así. Pinocho. Pinocho es otro personaje que no necesita ninguna introducción. Lo hemos llevado aquí sobre el escenario, está justo al lado de Franco. Quisiéramos agradecer también a Collodi que nos lo ha prestado, el Parco Collodi. Como les decía, Pinocho tampoco necesita ninguna presentación y sobre todo no debemos explicar los nexos, los vínculos entre él y aquello de lo que estamos hablando estos días aquí. La cuestión de la vida es heredar para volverse hombres. Nadie mejor que Pinocho tuvo el problema de volverse hombre a partir de una pequeña marioneta hasta convertirse en verdadero hombre. Y yo considero que este tema, este personaje y esta historia pueden ayudarnos a entrar todavía más en el tema de este año. Quisiera añadir una última cosita. ¿Por qué agradecemos al Parco Collodi? ¿Por qué agradecemos a todos aquellos que en diferentes contextos ayudan el meeting? ¿Y por qué lo hacemos? Porque el meeting sin la dedicación, sin el trabajo, sin el compromiso, sin la generosidad, la gratuidad de todos nosotros que trabajamos aquí y de todos aquellos que nos prestan los pinochos, de todos aquellos que vienen aquí a hablar gratuitamente, nosotros no podríamos realizar el meeting. Y justo porque la vida es cada vez más difícil, estamos lanzando este año de forma fuerte y determinada, como se han dado cuenta, el proyecto Dona Ahora. ¿Qué significa? Que todos podemos contribuir a construir el meeting a través de las donaciones, de los donativos. Se encontrarán los desks del Dona Ahora en el pabellón del meeting. Podemos donar solo en los específicos desks, solo haciendo referencia a los voluntarios que llevan la mayoría verde, donde pone escrito Dona Ahora. Y ahora les deseo buena
buena visión no, porque no es un programa en realidad. Tampoco que aprovechen la escucha, porque no es solo una conferencia. Bueno, digamos en general buen encuentro con Franco y con Pinocho. Que aprovechen. Mi sono fatto aiutare a introdurre. Me he hecho ayudar a introducir la cuestión. A ti la palabra. Esto justo para establecer un vínculo entre un trabajo pasado, una propuesta, y la lectura de esta tarde. Empezar por imágenes me parece algo muy bonito, muy evocativo. El tiempo no es mucho y conseguir brindar una idea de la riqueza extraordinaria de este texto, pues es seguramente difícil. Por favor, tengan paciencia. Voy a intentar presentarles algunas pautas, algunas líneas directrices o algunas sugerencias para leer. Después ustedes podrán leer el texto en sus casas. Pinocho es uno de los 3 libros que, como saben mis amigos, porque yo siempre se lo digo, acompañaron mi vida. Porque yo encontré Pinocho muy pronto. Insieme a Dante e insieme al Miguel Mañara. Junto con Dante y junto con Miguel Mañara. Creo que todos los italianos han encontrado este texto muy pronto, como todos los italianos, ¿no? Porque yo era un niño y aproveché, me encantó, disfruté la creatividad, el genio de Collodi, pero sin ver los significados especiales. Solo me parecían, había unas referencias moralistas hacia el hecho de ser buenos. Después, ¿qué ocurrió? Pues como le ocurrió a muchos amigos míos, yo me topé con un libro. Y lo hago para ser correcto y para rendir homenaje a su autor. Quiero recordarlo aquí, quiero enseñárselo. El Compianto Cardinal Mizzi se llama. Fue escrito y publicado en 1970, en los años 70. Es un comentario teológico de las aventuras de Pinocho y él quiso titular Contro Maestro Ciliegia, en contra del maestro Ciliegia. A mí me salvó la vida este texto porque en aquel entonces yo tenía 20 años y empezaba a enseñar religión. Entonces ya saben que parece muy fácil. ¿Pero qué se enseña cuando somos profesores de religión? ¡Bum! Yo qué sé. Y yo estaba en apuros, no sabía qué hacer, por dónde empezar. Era súper joven, era un jovencito. Y yo en verano me topé con este libro que me resolvió el problema. Yo tenía el programa de todo un año en el que presentaba lecturas que tendrían que durar un año entero y que a través del lenguaje del cuento, de la fábula, ponían como centro lo que yo aquí les pretendo enseñar y lo que pretendo evocar y enseñar a mis alumnos. La vida vivida como aventura, una aventura maravillosa. La vida casi diría como batalla y quizás Dante diría la vida como guerra. De forma que podemos convertirnos en nosotros mismos, de forma que podemos volvernos hombres. Y de esta forma, por 8 años yo enseñé religión leyendo estas páginas extraordinarias. Y nunca más dejé de leer estas páginas. Como veremos esta tarde, hay imágenes tan incisivas y claras en algunos textos, imágenes tan fuertes que nos acompañan siempre. Tarde o temprano vuelven a relucir para iluminar el presente, para iluminar lo que estamos viviendo. Quisiera solo añadir una pequeña premisa.
la que el mismo Biffy presenta al principio de su libro, es decir, la legitimidad de una interpretación que vuelve Pinocho la metáfora del hombre, pero del hombre tal y como fue conocido, vivido, realizado durante la gran aventura cristiana desde hace 2000 años. El señor Collodi muy probablemente no pretendía dar esta interpretación teológica, pero, sin quererlo, sugiere esta interpretación en cualquier página que leamos. Esta operación es legítima porque pertenece a cualquier obra de arte. El arte es justamente esto, es decir, que el lector, el que lee, el que observa la pintura, la lectura, el que escucha la música, un poquito se compromete en lo que está mirando, escuchando, pone un poquito de sí mismo, porque nace verdaderamente un diálogo entre el artista, el escritor y tú, lector o observador. Por tanto, la obra de arte siempre la escribe aquel que la observa. Entonces, la hipótesis que Biffy mismo propone al principio del libro, según yo, es extraordinariamente interesante y me convence mucho. Hablamos de 1880 más o menos. Y Collodi, ¿qué es lo que hace? Pues tiene posiciones bastante ateas, incluso laicas, sobre todo con respecto a la Iglesia. Pero cuando decide hablarle a los niños, es como si lo que heredó de su madre y de sus padres en general, pero de su madre en especial, aquel sentimiento de la vida, de las cosas y de la realidad que el cristianismo dejó como herencia para nuestro pueblo, es como si todo ello volviese a relucir, a surgir. Por tanto, como si viésemos el Collodi niño cuando intenta hablar directamente al corazón de los niños, cuando ya tiene 50 años y se convierte para escribir literatura para los niños. Como ustedes saben, al principio pensaba haber escrito 4 niñeces, 4 tonterías, se las envía al editor llamándolas cosas de niños. En cambio, alguien las publica estas niñerías en diferentes episodios en el periódico de los niños, así llamado. Estos episodios tienen muchísimo éxito. De hecho, y esto tenemos que decirlo aquí y ahora, cuando en el capítulo número 16, a mitad más o menos del libro, Pinocho se muere ahorcado en la gran encina, aquel episodio se termina con la palabra fin. Para Collodi la historia ya se había acabado, había alcanzado el punto final. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los niños escriben a la redacción, al editor del periódico, quejándose que la situación, que la historia se acabe así, exigiendo que Pinocho vuelva a vivir. Entonces el editor manda a ir a donde le manda a sus colaboradores a llamar a Collodi y lo fuerza, lo obliga a seguir adelante con la historia. Y la pregunta de Collodi es: ¿pero yo cómo hago? ¿Pero si se ha muerto Pinocho? Y el editor le dice: oye, tiene que resurgir. Yo te lo exijo. Y de esta forma nació una de las páginas más sugestivas y relacionadas con aquella cultura cristiana a la que hacía referencia antes, que vuelve interesante y que hasta justifica la interpretación de Biffy. Había pensado otra cosa, tenía otro programa pensado, pero os voy a leer enseguida la página a la que hago referencia, de forma que puedan entender lo que pretendo decirles. Luego volvemos a empezar, ¿eh? ¿Por qué lo hago? Porque hay momentos en los que tenemos escalofríos. Collodi pueden decir lo que quieren, pero cuando tiene que imaginarse ciertos momentos específicos, solo puede hacer referencia al antiguo lenguaje cristiano, a las palabras conocidas, a imágenes ya consolidadas, conocidas, imágenes que el pueblo y que a lo mejor los chicos y todavía más los niños pueden conocer mejor que cualquier otro. Escuchad cómo cuenta y cómo describe la muerte de Pinocho, que fue ahorcado en una gran encina. Mientras tanto, había un grandísimo y fuertísimo viento que soplaba de forma rabiosa y que
movía de aquí hasta allá el pobre ahorcado, haciéndolo mover de un lado a otro, como una campana que suena y que canta fiesta. Entonces él se quejaba muchísimo y había un nudo que le rompía cada vez más la garganta, quitándole la respiración. Paulatinamente los ojos se le borraban, la vista se le borraba y se veía la muerte que se acercaba. Aún así siempre tenía la esperanza de que de un momento a otro habría llegado alguna alma que con piedad lo habría ayudado. Pero después, cuando espera una vez y otra más, se da cuenta de que nadie aparecía, nadie llegaba, nadie, pero realmente nadie. Y fue en aquel momento que se acordó de su pobre papito y casi titubeando dijo: «Hoy, papito mío, si tú estuvieses aquí». Y ya no tuvo ningún aliento para decir nada más. Cerró los ojos, abrió la boca y después se quedó ahí, como de piedra. Podemos decir lo que queremos, pero una conciencia cristiana tiene los escalofríos escuchando esto, leyendo esto. Hoy, papito mío, si tú estuvieses aquí, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Bastaría con esta página para decir que Biffy ha conseguido llegar al meollo. Entonces la historia de Pinocho puede ser reinterpretada como la gran aventura del hombre. La gran aventura del hombre que es creado, generado por un padre que debe luchar, que debe ser consciente de sí mismo, que debe volverse a ganar lo que se le ha dado, lo que el padre le ha dado. Y el partido lo jugamos todos los días, en las circunstancias que nos tocan. El que ha realizado este pequeñísimo detalle en la escenografía ha conseguido hacerlo bien, pero el problema es que todos los días esta alternativa nos desafía. Marionetas, pedazos de madera, objetos, patas de una mesa o títeres y marionetas maravillosas, vivas, marionetas vivas, títeres vivos maravillosos que saben bailar, hacer esgrima, dar saltos mortales, con los que el Padre puede imaginar vivir su eternidad. Porque Gepetto decía justo eso: con este títere yo quiero irme por el mundo entero, quiero dar la vuelta al mundo. Y esta es la alternativa de cada día. Y en este sentido estoy convencido de la importancia de la lectura y la interpretación de Biffy, que me ha ayudado muchos años a retomar estas páginas de forma simple, de forma tan radical, porque nos desafían. Primer capítulo. El primer capítulo muy interesante, que no es inútil. Es una cosa extraña sobre la cual he meditado y meditado mucho. Un personaje, este maestro Ciliegia, protagonista del primer capítulo, al cual le suceden cosas y al final llega Geppetto y el pedazo de leña pasa de Ciliegia a Geppetto y Geppetto comienza a trabajar en su títere. Pero la historia no podía comenzar sino en ese momento. Geppetto encuentra en su taller y decide hacerse su títere. ¿Por qué este capítulo inicial con un personaje que no aparecerá más a través de la historia, Maestro Ciliegia, el cual desaparece y no se vuelve a ver? Y la única cosa que puedo decir es que es muy hermoso, pues dice una cosa que parece una premisa, una condición de la lectura. Dejadme. Mis amigos dicen que me volví un poco monotemático, pero quizás será que con el tiempo sobreviven en nosotros las cosas más importantes. Entonces es como un poco como el primer canto de la primera comedia, que hace como el prólogo de toda la obra. Habla de una condición necesaria para entrar en el viaje. Aquí es la misma cosa. Tenemos que ser no como Maestro Ciliegia para entender lo que es la vida y lo que es la promesa de la vida.
Había una vez un rey. Dirán de inmediato mis pequeños lectores, no, no muchachos, os habéis equivocado. Había una vez un pedazo de leña. No era de lujo, sino un pedazo que se podía descartar, una leña para hacer fuego. Un día este pedazo de leña llegó al taller de un viejo carpintero. Hago algunas observaciones que no puedo comentar más. Pues aquí hay una concepción de la vida en la cual las cosas ocurren. Las cosas podrían ser originadas por la casualidad. En cambio, Geppetto va a buscar ese pedazo de leña. Él quiso ese pedazo de madera antes de que fuera otra cosa. Lo deseó, lo buscó. Y justo cuando lo encuentra, Maestro Ciliegia dice, este pedazo de leña te tocó a ti. En fin, recordaréis la historia. Este pedazo de leña no es solo un pedazo de leña. Tiene adentro algo que no se explica a través de sus antecedentes materiales. Cada uno de nosotros tiene algo que no se puede reducir a sus antecedentes biológicos, históricos, personales, familiares. Hay algo en nosotros que es parte del misterio, del gran misterio de Dios. Solo que Maestro Ciliegia, como un materialista convencido, modernísimo, muy racionalista, no es capaz de admitir que un pedazo de leña pueda contener algo más. Y entonces nos lo podemos imaginar. Cada uno de nosotros puede mirar su vida y mirar la vida de los demás. Y hay toda una cultura que mira a cada uno de nosotros. Por ejemplo, pensemos en las grandes ideologías, la muestra de la Rusia del 1917 al Mitei. ¿Qué cosas han sido? Han sido fruto de una cultura que han dicho que el hombre no es nada más de una cosa que yo veo y científicamente de la cual veo los antecedentes biológicos y sus características materiales. ¿Qué cosa es la vida para la ciencia? Dice en el Miguel Mañara. Hay un modo para ver las cosas, la realidad. Es un pedazo de leña del cual yo sé ya todo. No soy capaz de imaginar que si comienzo a trabajar en ese trozo de madera, pueda ver que dentro hay algo que va más allá. No puedo ver que dentro hay una cosa viva, colorida, grande. Y en nombre de este principio, se pueden crear figuras. Y en este principio se creó el gran mal de este siglo. Y fue justo así. Y él trata de elaborarlo así. Y le viene incluso la duda. Pero es posible que este pedazo de leña haya aprendido a hablar, se revela. Porque si hubiera sido así, tendría que ponerse al servicio de aquello de lo que él se estaba sirviendo. Porque cuando en el otro tú percibes el misterio, te tienes que arrodillar, tienes que servirlo, no a aprovecharte. Y entonces le viene la duda. Y entonces hace su profesión de fe racionalista. ¿Será acaso este trozo de leña que aprendió a comportarse como un niño? Yo no lo puedo creer. Esta leña que tengo aquí es un pedazo de leña como todos los demás. Exactamente como uno que se utilizaría para hacer hervir una olla. Y entonces, cualquier cosa que esté escondida dentro de alguien, entonces sujetó con sus manos ese pedazo de leña y se puso a
golpearlo contra las paredes de la habitación. Una violencia increíble para hacer callar, para silenciar lo que no entra en los esquemas. Digamos, no es solo la ideología nazista o comunista de la cual yo estoy hablando. Estoy hablando del mundo, del modo en el que se tratan el marido y la mujer, en el modo en que se tratan los hijos, el modo en el cual tú tienes siempre la razón, en el cual tú quieres traer todo a lo que ya sabes, en vez de estar abierto, curioso, que te contradice y que tienes que hacer mucho esfuerzo para ir a entender qué cosa grande hay ahí dentro. Y cuál es la miseria que implica reducir a todos los costos a tus categorías, reducirlo y golpearlo contra las paredes a la fuerza. Que sea una urgencia religiosa en un mundo que se convirtió ateo, o que sea una urgencia o una debilidad en una relación, en una educación que sabe ya dónde va a terminar, dónde va a parar. El hecho es que este capítulo está señalado, es más, el personaje de Maestro Chiliaya está señalado en una palabra, miedo. La palabra, el miedo de la realidad, el miedo de la vida, el miedo de lo que va más allá de nuestra comprensión. Es la última palabra del capítulo. Su rostro, así como la realidad, es obstinada y la voz de tu interior no te la quitas. La última palabra es exacta esta. El trozo de leña le dice, tú me haces cosquillas sobre el cuerpo. Y entonces en ese momento el maestro Chiliaya desvaneció y cuando abrió los ojos se encontró por tierra y su rostro era todo transfigurado y la punta de la nariz se había convertido en roja, era roja por el miedo. ¿Cuánto miedo gobierna y domina nuestras relaciones? ¿Cuántas veces vence el miedo? Porque no nos enfocamos en las cosas grandes que tenemos delante. Cuando vemos a Geppetto es toda una otra historia porque él desea ese pedazo de leña. Es la gran hipótesis de la cual Geppetto, el que es un diminutivo de José, que es un santo que ha tenido un cierto papel. Geppetto llega delante de ese trozo de leña y sabe que hay algo dentro y la busca, la toma en sus brazos, lo lleva a casa y comienza a hacerlo, a convertirlo en lo que tiene que ser. Es increíble cómo Collodi haya podido inventar una fábula en la cual el pedazo de leña se convierte en una persona y lo llama hijo, hijito, una persona. Podríamos leer la mitad de la Biblia. Bien, en el tercer capítulo del Génesis, cuando comienza la creación del hombre por parte de Dios, entonces son propios los pasos de la creación, la materia, el espíritu, el nombre que se le da a las cosas. ¿Qué nombre le dará? Se abrió los ojos y no podía creer la maravilla cuando vio sus ojos que se movían y lo miraban fijamente. Se movían y lo miraban fijamente. Es justo la mirada del hombre que se mueve dentro de toda la realidad y que abraza todo, quisiera conocerlo todo, pero enfocándose, tratando de enfocar y conocer esa presencia que le da sentido a todo y que justifica todo. Pensad en la maravilla. Se movían y lo guardaban fijamente, fijos los ojos en los ojos del Padre. Hay un diálogo muy simpático. La boca todavía no la había terminado de hacer, pero comenzó de inmediato a reír y a cantar. Deja de reír. La boca dejó de reír, pero comenzó la lengua. Geppetto
fue adelante, hizo la espalda, los brazos, las manos. Cuando hizo las manos, el títere le quita la peluca. Pinocchio tomó su peluca y se la puso en la cabeza. A ese gesto insolente se puso triste y hablándole a él le dijo en tono triste: «Qué mal hijo, todavía no estás terminado y ya empiezas a, todavía no estás terminado y ya empiezas a faltarle respeto a tu padre. Eso está muy mal, hijo mío, está mal». Y se secó una lágrima. Su hijo está contra él mismo. Cuando Geppetto terminó de hacerle los pies, sintió que le daban una patada. Me lo merezco, dijo para él. Debía haberlo pensado antes. Ahora es tarde. Os juro que si ustedes me preguntan cuál es la palabra que más me impresiona, que más veces al día me viene en mente, es esta. Ahora es tarde. Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con un acto de amor así total, así radical, que pagará todas las consecuencias, hasta la muerte en la cruz. Ahora es tarde. Es la increíble fidelidad de Dios, que delante de nuestro mal, delante de nuestra mala memoria, de nuestro mal, no se echa para atrás. Ahora es tarde. Debería haber pensado antes. Ahora se va hasta el fondo. Y hasta el fondo para Dios quiere decir hasta la cima del Calvario. Un amigo de Albania que se convirtió recientemente, ya he explicado cómo es la historia, los elementos fundamentales del cristianismo. Y entonces, como existía ese ayuno de símbolos cristianos, se encontró con el crucifijo, con esta inscripción INRI. Y él se preguntó qué cosa quería decir INRI. Pensaba que era en italiano. Reflexionó sobre lo que le habían dicho de Dios y del Hijo de Dios que murió por nosotros y por nuestros pecados, y dijo: ah, sí, ok, ya entendí. Yo no vuelvo atrás. Es la más bella interpretación de la palabra INRI que yo he encontrado en italiano. Yo no vuelvo atrás. Io non ritorno indietro. Dios no se arrepiente, va hasta el fondo. Va hasta el fondo en el amor por este hombre que lo acompaña paso a paso. Cuando las gambas estuvieron listas, Pinocho comenzó a caminar por sí mismo y comenzó a correr por toda la habitación hasta que, atravesando la puerta de la habitación, saltó a la calle y se dio a la fuga. Y el pobre Geppetto corría tras él sin poder alcanzarlo, porque aquel granuja corría como una liebre. Hasta que el policía, y me quiero detener en esta imagen, y Dios que crea al hombre y el hombre que escapa de la casa del papá. Y toda la historia del hombre es esta historia, la historia de la salvación, la historia de la humanidad y de su tentativa por regresar a la casa del Padre, de regresar a ser aquello por lo cual había sido concebido, de regresar a ser ese hijo de la misma naturaleza. Pinta imagen de nuestra esfinge, citación de Dante, imagen de la encarnación, del corazón de Dios, de la misma naturaleza, hijo y carne del Padre que lo espera. Y en este sentido, leer las aventuras de Pinocho
y después las cosas que le sucedan, es leer nuestra vida, que son los accidentes, las traiciones y las posibles soluciones y los instantes en los que recuerda si yo hubiera sido, y los largos periodos de olvido que son nuestros días, que son nuestra vida. Cuando leía en estos días el título del meeting, lo que heredaste de tus padres, vuelve a ganarlo para que sea tuyo. Es exactamente Pinocho, pero es exactamente la historia de cada uno de nosotros, que tiene que encontrar de nuevo qué cosa hemos heredado de nuestros padres, qué cosa heredó Pinocho de Geppetto. Incluso si nació como un títere, incluso si nació de la materia, de un pedazo de leña, ¿qué cosa heredó? Un deseo que no se puede apagar, un deseo ardiente de ser hijo de quien lo ha querido, una atención al ideal, una promesa. Así el hombre nace, el hombre hereda de su padre y su padre de su padre a su vez, el estar en el mundo como una promesa de bien, como la promesa de una felicidad. Y Pinocho esta cosa la siente. Os digo de inmediato del final para que lo tengáis en mente. Leo algunos episodios. Ese final que algunos críticos han determinado como la tumba moralista. Un famoso actor italiano me dijo en la mesa que la única verdadera mentira de Pinocho es la última frase. ¿Cómo soy feliz de convertirme en un niño de verdad? ¿Y por qué? Porque me parece injusto que ese buenismo ahí es el mismo Pinocho que se da cuenta de ser hecho para el bien. Se da cuenta que toda su vida, todas sus aventuras, todos sus errores eran en el fondo porque él estaba buscando el bien. Diría el Miguel Mañara, ¿por qué no descubrí prima que tenía un corazón bueno? Entonces, haga lo que haga, en el bien, en el mal, adelante o atrás, equivocándose o no. Es por eso, porque tiene una tensión, porque desea el bien, al bien con mayúscula, porque desea que el mundo sea mejor, un lugar más bello, más justo, que su vida se realice según esa promesa que presiente desde el inicio, desde el nacimiento, una intuición de bien. Este es el punto de llegada. Y entonces, desde este punto de vista se entiende todas las aventuras del títere, cada una de las aventuras del títere, porque cada aventura es un aspecto, enfoca uno de los diversos temas, clarifica algo de nuestra vida y de nuestras tentaciones, una a una, maravillosas. Pensar que la vida, por ejemplo, se puede resolver con un milagro. No estoy hablando mal de los milagros, por favor. Pero el gato y el zorro se llevan a Pinocho al campo de los milagros. Y allí sucederá que una vez enterradas las 4 monedas, la mañana dopo, no el día después, sino esperando que después de 15 minutos hubiera un árbol de monedas con 10.000, 100.000 monedas. No, pensar que la vida conozca atajos es un engaño, mentira. Los atajos fáciles respecto a la cotidianidad, respecto a al desafío de la vida diaria, que corre el riesgo de destruirnos, pero que tiene que ser afrontada cada día, en cada circunstancia. Esta es una página que nos dice cuál es la moralidad de la vida.
y cuáles son las tentaciones en las cuales caemos siempre. Non dirvi almeno Pero no puedo no deciros y leeros el capítulo más conmovedor según yo. Ustedes saben que Pinocho se escapa. Después el carabinero, el policía italiano, lo coge. Bueno, la historia del carabinero es otro par de mangas, pero bueno, lo coge, debería hacer justicia, porque la institución debería garantizar la justicia. Entonces coge Pinocho, lo entrega al padre. Pero ¿qué ocurre? Es que está ahí con Pinocho, lo tiene cogido por la nariz y alrededor de él se crea un grupito de personas que Collodi define de forma muy aguda y clara los curiosos. Yo a veces gasto una broma para reírme, que estas personas lo que hacen es crear la opinión pública y empiezan a crear dudas que no existirían en teoría, pero dicen, miren, aquel Geppetto parece un buen hombre, pero quién sabe si después se lo lleva a casa y lo mata pegándolo, quién sabe. El policía italiano escucha una cosa, después la otra, y ¿a quién le da la razón? Naturalmente a la opinión pública. Entonces libera a Pinocho y lleva a Geppetto a la prisión. Pinocho se corre hasta casa, por fin está libre. Aquí podríamos añadir muchas cosas, pero bueno, cuenta con la ilusión que la vida ya no depende de nadie. La vida entonces es una falta de vínculos. En la vida yo puedo hacer lo que me da la gana, por fin, ¿no? En la vida yo puedo resolver las cosas y ser feliz sin depender. Pinocho se libera del Padre Eterno. Hace 200 años. Después se liberaron de los padres ideológicos. Bueno, en aquel entonces. Ahora nos estamos liberando del padre biológico. ¿Cuál es el resultado? Pues me parece que, como decía el gran Woody Allen, Dios se ha muerto. Y yo mismo me siento poco bien. Dios se ha muerto. Marx también. Y yo no me siento muy bien. Me han dicho que en Moscú, o a lo mejor Ucrania, no me acuerdo, pero por ahí vamos. En los años de oro había algo que decía, Dios se murió, firmado Nietzsche, el filósofo. Después de algunos años, alguien debajo añadió esto. También Jesús se ha muerto, firmado Marx, algo así. Y después había otra cosa añadida. Y decía, están mejor, firmado Jesús. Más o menos fue firmado el día de Pascua. Jesús firma, se encuentran mejor, están mejor. Esta es la idea. Vivimos en tiempos en los que todavía no estamos muy seguros de la tercera frase. Deberíamos empezar a escribirla también nosotros en las paredes, en los muros. Entonces Pinocho piensa haber resuelto el problema, pero se encuentra ante un mundo que es enemigo. Antes todo le parecía claro, bonito. Después empezó a anochecer y Pinocho, recordándose que no había comido nada, sintió como un poco de hambre. Empieza a tener hambre, cosquillas en el estómago, ¿no? Empieza a buscar comida, pero no encuentra nada, la gran nada, realmente nada de nada. Y mientras tanto, poquito a poco, el hambre crece y sigue creciendo y dice, yo me he equivocado dando las espaldas a mi padre, escapándome de casa. En la casa de mi padre también los siervos tienen comida y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Yo me muero de hambre. El grillo hablante se ha empezado a enfadar con él, diciéndole, vuelve a casa, ve a donde tu padre. Entonces él vuelve y hay alguien que le recuerda lo que tiene que hacer. Era noche, había relámpagos, truenos, la naturaleza parecía enemiga, el mundo
según el hombre, era un enemigo. Entonces el hombre piensa que el mundo es malo. Después se va al pueblo para buscar un poco de comida, pero encuentra todo desierto. Los talleres estaban cerrados, era todo oscuro, las puertas estaban cerradas, las ventanas de las casas también, y por la calle no había ni un solo perro. Parecía el país de los muertos. Parecía el país de los muertos. Entonces, ya que estaba muy desesperado y tenía muchísima hambre, ¿qué hizo? Cuando los chicos leen estas páginas en el colegio, entienden la razón por la que si se van a emborrachar por la noche es porque sienten sienten que el mundo alrededor de sí es como esto, como un cementerio, un país de muertos. Entonces va a tocar a la puerta de alguien. El viejo que está en la casa piensa que en realidad es uno que lo puede matar, un criminal. Entonces, en vez de darle comida, le tira un cubo de agua. De esta forma, él, hambriento, solo, empapado y con mucho frío, se vuelve a casa. Cuando llega a casa, apoya los pies para que se pueda calentar cerca del fuego encendido, cerca de la chimenea. Esta es una imagen terrible, la imagen de la vida, de la inconsciencia con la que podemos vivir nuestro día. Escuchen lo que dice aquí. Con los pies cerca de la brasa, se durmió. Y cuando se durmió, sus pies empezaron a quemarse y poquito a poco se quedaron como carbón, se carbonizaron y se convirtieron en ceniza. Pinocho seguía durmiendo, roncaba, como si sus pies fueran los de otra persona. ¿Podemos vivir de esta forma? Podemos vivir así, soñando. Podemos vivir gracias a los pensamientos, a las ilusiones. Podemos vivir gracias a los sueños. Mientras tenemos una realidad diferente, una vida verdadera que quema, el día a día se vuelve ceniza. Y poquito a poco, paulatinamente, nos dormimos, roncamos y soñamos como si nuestros pies... nuestros pies y nuestro cuerpo, nuestra vida fuese la de otro. Entonces, esto nos sugiere muchas cosas que tienen que ver con nuestro día a día, con el día a día de nuestros chicos. Pinocho seguía durmiendo y roncando como si sus pies fuesen los de otro. Pero si uno se está agotando, se está consumiendo y no se da cuenta y no se entera, ¿qué ocurre? Es más, sueña porque piensa que está viviendo en el mejor de los mundos. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir cuando nosotros somos así? ¿Qué tiene que ocurrir para podernos despertar? Yo creo que la página más verdadera y más concreta en términos de cristianismo dice así: por fin está quemando y no se da cuenta. Por fin se vuelve día y se despierta. Pero no porque él se despertó, se despertó porque alguien había tocado, había llamado al timbre, había llegado. Este es Dios, Dios que sin cansancio, incesantemente toca a la puerta. Siempre busca un pequeño hueco por donde puede entrar, un mínimo de disponibilidad. Y siempre lo que hace es venir hacia nosotros, despertándonos de nuestro sueño, de nuestra incapacidad de ver, despertándonos de la nada, sin darnos cuenta, porque yo no sé cómo entré. Estaba tan cansado que no sé cómo entré hasta aquel punto. Esta es una referencia a otro texto italiano muy importante, pero esta persona que encuentra a alguien cambia. Encuentra a alguien porque alguien me viene a recoger, porque alguien me llama. Dios siempre lo hace, Dios siempre nos toca la puerta, siempre nos llama o nos llama por teléfono, pero algo hace. Siempre nos llama, siempre llega. Ya llega y nosotros nos levantamos improvisamente, levantamos la cabeza. ¿Quién es? Lo decía bostezando, ¿no? ¿Pero quién es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién me llama?
Yo estoy aquí en el meeting. ¿Quién me llama? ¿Pero qué es lo que quieren de mí? O sea, ¿qué quieres de mí a través de estos amigos? ¿Quién es que me llama a través de todo ello? Soy yo. Oye, no hay nada más evangélico, ¿eh? Soy yo, contestó una voz. Aquella voz era la voz de Gepeto. Pero en este momento lo que ocurre es que se desencadena un drama. Un drama increíble, porque Pinocho entra en casa y había cerrado la puerta con llave, o sea, había puesto el palito, ¿no?, para cerrar la puerta y no puede entrar nadie. Dios no puede entrar en mi casa, Dios no puede entrar. Gepeto sigue gritando, pero Pinocho, ábreme la puerta, por favor. Pero el pobre Pinocho quisiera entrar. Pensemos en nuestros hijos, en nuestros alumnos en el colegio. Quisieran, pero no lo consiguen, porque sus pies están quemados. Pinocho se levanta improvisamente, salta, ¿no? Con un brinco va hacia la puerta para abrírsela, pero improvisamente se encuentra en el suelo sin poderse mover porque ha perdido los pies, ya no tiene media pierna. Era una situación que parece estancada. ¿Qué es lo que hacemos en este momento? ¿A quién le tocará? Tenemos un hijo con los pies quemados que no está en condiciones de moverse, por mucho que lo desee. No está en condiciones de ir y abrir la puerta al padre o a la madre o a quien sea, a aquel que lo quiere, a aquel que toma la iniciativa. ¿Quién tiene que hacer las cosas? ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? Nosotros, yo, el adulto, la persona madura. La persona madura, si no puede entrar por la puerta, entra de alguna otra forma, por la ventana, yo qué sé. Como Dios. Gepeto debe inventarse otro camino para alcanzar a su hijo, que está lejos. Y a mí me encanta esto porque es la verdadera encarnación. Dios que entra en la historia del hombre de una forma que ni siquiera podemos imaginarnos. Es una forma extraordinaria, increíble, rara. Gepeto creía que esta era otra tontería, otra broma de su hijo. Entonces pensó que podía entrar por la ventana. Entonces se empezó a insistir, a subir por la ventana porque quería alcanzarlo. Al fin y al cabo su corazón es bueno, Dios lo ha creado, se lo dio Dios. Tampoco sabe que quiere el bien de su hijo, a lo mejor no lo sabe, pero ha sido creado para hacer bien. Por toda una serie de herencias, de conocimientos, influencias sociales, Su hijo tiene los pies quemados, pero ¿a quién le toca perdonar? ¿A quién le toca encontrar el camino para subir en la pared, entrando por la ventana y alcanzar a su hijo? Quería hacer cosas, quería decir cosas, pero después cuando vio a su Pinocho que estaba tumbado en el suelo sin piernas y cuando se dio cuenta de que esto era verdad, se le hizo pequeñito, o sea, se le sintió el corazón que quemaba. Entonces empezó a acariciarlo, a besarlo y le dijo llorando: ¿pero qué te ha pasado? Mira, ¿qué te ha pasado? ¿Qué has hecho? Pinocho está todavía ahí, sus pies están quemados, pero el padre lo recoge, lo coge en brazos y lo perdona y después lo vuelve a construir. Es una imagen de la paternidad verdadera, o por lo menos es una imagen de la paternidad de Dios. Él hace así con nosotros. Él lo ha hecho en la historia cuando se ha inventado la encarnación. Ya tengo que clausurar el encuentro, pero podría deciros muchas cosas más. Io faccio dei flash e chiudiamo, abbiate pazienza. C'è il capítulo 13. Y entonces viene en el capítulo 13 la taberna del Gambero Rojo. Y entonces es el capítulo en el cual Pinocho, que reencuentra más de una vez al Pepe Grillo bajo diversas formas, Pinocho
manifiesta su intención decisa, su intención decidida de ir adelante. Tanto es que el final de este capítulo es: no confíes, hijo mío, dice Pepe Grillo. No te fíes en la versión de un pequeño animal, dice esta traducción. No te fíes de los que te prometen de hacer circo desde la mañana hasta la noche. O son locos o quieren engañarte. Escúchame, ven para atrás, regresa. Y Pinocho le dice: no, yo quiero ir adelante. Yo quiero continuar. Tengo que seguir adelante. Mira que la noche está muy oscura. Te digo que quiero seguir adelante. Mira que este camino es muy peligroso. Quiero seguir adelante. Y el capítulo termina con estas 4 repeticiones. Que quiero ir adelante. El camarón rojo, que es el único animal que para ir hacia adelante tiene que ir hacia atrás, el cangrejo. Y entonces le hace afirmar a Pinocho le hace afirmar 4 veces: quiero ir hacia adelante, en el único lugar en el cual cuando se va hacia adelante en realidad se va hacia atrás. Es como no recordar nuestro Eliot, el cual dice: en una civilización de campanas al revés, en una civilización que camina hacia atrás progresivamente, la iglesia continúa. Y entonces, delante de esta circunstancia, nosotros nos preguntamos si todo es de verdad un progreso, si la sugerencia del grillo es un verdadero ir hacia adelante. Es decir, regresa a la casa del Padre, regresa donde hay alguien que te espera, regresa a casa, porque este regreso es el verdadero progreso que en la historia se ha materializado. Tantas veces llamamos progreso lo que en realidad es un volver hacia atrás, lo que en realidad es una cosa negativa. Y entonces, después, para terminar, se pone un límite muy rígido del cual no tenéis idea. Y entonces, desde el punto de vista educativo, el final de la historia. Entonces, el final de la historia, vosotros sabéis que Pinocho está en la panza de la ballena. Obviamente se hace una referencia a la ballena de Jonás. En fin, es como si hubiera vivido toda una parábola que baja deshumanizadora, que va hasta el fondo, y ahí comienza la salvación de la vida, porque en la barriga de la ballena es el lugar del encuentro con Gepetto. Yo me conmuevo muchísimo en este momento, porque más allá de la interpretación macroscópica de la humanidad que encuentra al Padre y entonces regresa, encuentra, y entonces en manera escatológica regresa, vuelve a ser sí misma. Entonces, mirándolo desde el punto de vista educativo, hay algo muy interesante. Cómo se vuelcan los roles. Cómo se pasa de educador es decir, cuando hay una cosa grande en la vida, es enamorarse, una más grande es casarse, una mucho más grande es ser papá y mamá, y es la cosa que yo por tantos años pensaba que sería el vórtice de la humanidad, sería el auge de la humanidad, la mayor expresión de la humanidad. Más allá de generar una vida, ¿qué cosa hay? Después entendí, me sucedió,
que experimenté una cosa que es aún más grande y que deseo que también la puedan experimentar, porque es la experiencia más increíble que se puede hacer en la vida, porque no es solo ser papá de los propios hijos, sino de ser hijo de los propios hijos. Hijo de los propios hijos. Y lo digo porque me sucedió. Pero lo digo porque hablamos mal de esta generación de jóvenes y tenemos que dejar de hablar mal, porque es una generación frágil, confusa, pero llena de coraje. Quizás frágil en el sentido de que tiene una poca resistencia en el tiempo, pero es una cosa que se corrige con el tiempo. Hijos que de verdad llevan en hombros a sus padres y le dan vida y razones de esperanza al papá y a la mamá. Un poco como hace Pinocho, un poco como uno que dice, ok, esperemos que mi hijo sea grande y yo que he ido a la montaña, cuando tú seas grande te llevo. Entonces espero que mi hijo crezca y le digo, ok, ven conmigo a la montaña. Pero entonces en ese momento el padre no se da cuenta que mientras tanto ha envejecido. Y entonces, mientras tanto, él le dice al hijo, ven que te muestro yo cómo se hace. Y justo a mitad del camino, el papá descubre que no puede continuar. No se ha dado cuenta que no tiene las fuerzas. Y entonces ve que su hijo de 20 años le dice, papá, ¿no eres capaz? No te preocupes, te llevo yo. Te llevo en mis hombros. Eneas y Anquises, te llevo yo. No pasa nada si tú no eres capaz. Entiendo que puedes no ser capaz. Yo te llevo. Pero tú continúa a decirme cuál es el camino. Yo te llevo, pero tú continúa a ser el papá. Yo te llevo, pero continúa a indicar el camino. Porque la paternidad es esto, ofrecer a los hijos la certeza de una estrada, de un camino, no la certeza de ser buenas personas. Y por sí, nuestro Pinocho, en una manera muy evangélica, se ofrece a su papá como un medio de salvación en una página que es una de las más conmovedoras en el mundo. Primero, el perdón, cuando se ven. Tú me has ya perdonado, papito mío. ¿Da cuánto es que estás aquí dentro? Y Geppetto le dice, no tengo ni idea, de la ballena no se puede escapar jamás. Y entonces Pinocho le dice, no importa, escapemos de la ballena, botándonos a nadar en el mar. Y entonces, ¿qué importa tú? ¿Y qué importa? Te pones a caballo sobre mí y como yo soy un buen nadador te llevaré a la orilla, sana. Ilusiones, hijo mío. Aquí son los consejos. Tú piensa estudiar, que pensaremos después. Tú piensa en las cosas concretas, diría un papá de hoy. Y entonces él, Pinocho, que le dice a Geppetto, su padre, intentemos, haremos la prueba y lo verás. Venid y veréis. Y entonces, y sin decir más, Pinocho tomó la vela y adelantándose para alumbrar el camino, dijo a su padre, sígueme y no tengas miedo. Sígueme y no tengas miedo. Este es Jesús. Entonces, tenemos que saber que la ballena sufría de asma y entonces allí llegan a la boca de la ballena y Pinocho, asomándose al inicio de la boca y mirando hacia arriba, pudo ver fuera de esa boca abierta
un trozo de cielo, de cielo con las estrellas. Y entonces, al final, con su padre, salen a ver las estrellas. Ve un trozo de cielo estelado y le dice, ánimo papá, llegaremos. El papá es un poco cínico y le dice, no, no seremos capaces. Y entonces Pinocho lo porta sobre sus hombros y se lo lleva hacia arriba. Y al final del último capítulo, Pinocho se convertirá en lo que él estaba llamado a ser, hijo de su padre, carne de su carne. ¿Cómo se puede reducir al pobre Pinocho que dice, cómo estoy contento de que me volví un niño de verdad? ¿Cómo se puede decir que esta es una conclusión moralística? No, ¿cómo se puede decir que uno que toma sobre sus hombros a su padre y que le dice, no tengáis miedo, y que se vuelve por una intervención última y definitiva, es decir, como lo ha hecho la Iglesia a través de los sacramentos, y por eso se vuelve definitivamente en carne y hueso hijo de su padre, y dice, soy un niño de verdad? Yo digo que se puede solo interpretar como, ahora sé que nací para el bien, para la belleza. Ahora sé cuál es la promesa por la cual vine al mundo. Y por eso, y termino de verdad. Y entonces, como yo, no sé si ustedes, pero yo tengo de verdad esta pregunta. ¿Qué cosa hemos heredado de nuestros padres? ¿Qué cosa es lo que heredamos y lo que tenemos que volver a ganar? Esta conciencia de venir al mundo con una promesa de bien, de estar hechos para el bien, y que la vida no puede traicionar nuestra promesa. Si nosotros tenemos ojos para ver, oídos para escuchar, curiosidad suficiente para encontrar la realidad y mirarla, y mirar lo que de nuevo está adentro, porque hay siempre algo nuevo. Entonces, a la pregunta que nos hacíamos con algunos amigos en estos días, estaba en Madrid con nuestros amigos en España, cuando sucedió el atentado en Barcelona. Y mientras tanto, me llamaba Ernest de Sierra León, contándome que estaban allí recogiendo del barro los muertos con las manos. Hace, yo qué sé, 4 o 5 muertos. Estaban excavando en el barro, metros cúbicos de barro, y estaban sacando no los muertos, sino los pedazos de los cadáveres. Y entonces tú dices que tu amigo que te preguntas, ¿por qué están haciendo fiesta estas personas? ¿Por qué en una condición así la Iglesia me pide de rezar por quien está en esta situación? No me pregunta si mi vida es una vida exitosa o una vida pringada. Todos los días, sea bendito el Señor, Dios de Israel. Pero se puede concluir un día con la llamada de Ernest. Y después, si no lo hubiera entendido, a mitad del día, mi alma glorifica al Señor. Pero ¿qué cosa podemos entender si a mitad del día ocurre esta cosa? Y antes de ir a dormir, deja, Señor, que tu siervo vaya en paz. Bendecir, magnificar, bendecir en santa paz. ¿Cómo se puede hacer? Se hace porque ha visitado y redimido su pueblo, porque ha hecho cosas grandes, porque mis ojos han visto tu salvación. Es decir, toda la historia de Pinocho a mí me ayuda a estar así.
a darme cuenta de mi debilidad, de mis tradiciones, de las tentaciones, del camarón rojo, del zorro. Pero siempre me choco contra mí mismo porque el grillo es esa conciencia, la memoria, tengo memoria y tengo que escuchar esa memoria. En fin, esto me ayuda a vivir. Les deseo que por lo menos haya suscitado un poco de curiosidad y que Pinocho les ayude a vivir. Gracias. Incontro, il più bell'incontro del meeting. He tradotto la